La noche que Michoacán ardió. Operativo para detener a El Camaleón, líder del CJNG, desata bloqueos y quema de autos en Michoacán. Se reportaron quemas de vehículos y bloqueos en carreteras de Michoacán, apenas unos días después de la visita del titular de la Secretaría de Seguridad, Omar García Harfuch. La mañana de este lunes, 17 de noviembre, se registraron bloqueos en el occidente de Michoacán, donde fuerzas federales y estatales pusieron en marcha un intenso operativo con el propósito de lograr la detención de El Camaleón, uno de los objetivos prioritarios y líder criminal del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Dicho operativo desató una reacción violenta por parte de grupos armados que provocaron múltiples bloqueos e incendios de vehículos en al menos 7 municipios del estado de Michoacán. Te contamos los detalles. El tablero de comando. Omar García Harfuch observaba las 6 pantallas táctiles que dominaban la pared norte de la sala de crisis. El aire acondicionado zumbaba con la misma frialdad que la calma en su rostro. Solo 2 días antes, había estado en Morelia con el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, las fuerzas de Sedena, Semar y la Guardia Nacional, reforzando el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Era un plan impulsado por la presidencia y él era el encargado de la ejecución federal. El tablero mostraba un mapa topográfico en 3D del estado, centrado en la región del Cerro de la Cantera, Salvador Escalante. La inteligencia había sido quirúrgica. Habían identificado la madriguera de Ángel Chávez Ponce, alias El Camaleón. El Camaleón no era un objetivo menor. Era un jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, y un exoperador de los Bayagres. Su especialidad no era el tráfico simple, sino el control absoluto del territorio, extorsionar a productores de aguacate y vigilar rutas de transporte. Cada carretera era una casilla de peaje, cada pueblo, un punto de control. Además, se le señalaba como el presunto asesino de la comisaria de Pátzcuaro, Cristal García Hurtado. Harfuch revisó la línea de tiempo. Menos de 24 horas antes, José Antonio Cruz Medina había asumido como nuevo secretario de Seguridad Pública de Michoacán. Cruz Medina, un hombre de carrera sólida en la extinta Policía Federal y con experiencia en análisis, inteligencia y operación policial en la Fiscalía de Michoacán, era la pieza táctica que el plan necesitaba en el terreno. Coincidió con Harfuch en la extinta Policía Federal. Su nombramiento era el preámbulo perfecto. La estrategia estaba definida, inteligencia especializada y operación táctica coordinada. Harfuch pulsó un botón en el escritorio. La luz roja parpadeó sobre el punto en el mapa. La unidad táctica está en posición. La brecha está a punto de cerrarse, dijo una voz en el auricular. Quiero monitoreo en tiempo real del despliegue en las vías de evacuación. Este hombre no opera solo, opera en red. No vamos a permitir que el crimen vuelva a marcar el mapa del país, respondió Harfuch. Su voz, grave y corta, llevaba el peso de la orden. El incendio coordinado. Eran las 7:38 de la mañana del lunes, 17 de noviembre. En el Cerro de la Cantera, el aire se rompió. La primera ráfaga de una K-47 resonó como un latigazo metálico. La unidad táctica del ejército y la Guardia Civil que subía por la terracería fue obligada a detenerse. Lo que creyeron que sería una captura quirúrgica se había convertido en un enfrentamiento. Los sicarios abrieron fuego desde la cabaña oculta, utilizando armas con precisión militar. El teniente Santiago, de 27 años, fue el primero en caer, con un proyectil en el muslo. El polvo se alzaba como una niebla marrón mientras el joven militar gritaba, «Fuego cruzado, no tenemos visual completa». Mientras la batalla rugía en la sierra, a 30 kilómetros de distancia, la coreografía de fuego del CJNG comenzaba. En la carretera Morelia-Quiroga, una camioneta tipo Ram arrojó una garrafa de gasolina y desapareció por una vereda. Un minuto después, el fuego consumía una unidad de carga estacionada. No fue un accidente. Era el primer aviso. En Tangamandapio, hombres armados interceptaron un tráiler, le prendieron fuego y dejaron una granada en el cofre, un mensaje inequívoco. Los agresores, en Numarán, eran vistos gritando, «Aquí manda el Mencho».
La violencia escaló en 7 municipios: Zamora, Ecuandureo, Ixtlán, La Piedad, Zacapu, Tangamandapio y Numarán. Las carreteras Morelia-Quiroga y México-Guadalajara se paralizaron por bloqueos y vehículos incendiados. El 911 en Pátzcuaro colapsó. La gente publicaba videos en redes, entrecortados, envueltos en el humo que olía a diésel y miedo seco. Nos están matando, es como si fuera guerra, gritaba una mujer en un video, mientras las ventanas de su casa vibraban con cada disparo. Una familia quedó atrapada en la México-Guadalajara. Los criminales los obligaron a bajar y le prendieron fuego a su camioneta con los peluches de los niños dentro. La maestra Alicia Salgado, camino a Pátzcuaro, escribió su último mensaje de despedida a sus hijos antes de que se cortara la señal. Michoacán no solo ardía, estaba siendo estrangulado territorialmente. El código EQ7-7. De vuelta en el cerro, 2 sicarios lograron escapar, uno de ellos era familiar de un operador del CJNG en la región. Dentro de la cabaña, el comandante encontró lo que el camaleón había dejado atrás: mapas, chalecos, pero sobre todo, un teléfono que parpadeaba con una orden: si caigo, activen todo. Fase 2. Los soldados recuperaron 2 cuerpos sin rostro y al militar herido, Santiago, quien pedía que no lo sacaran del combate, diciendo: no me voy a quedar viendo cómo queman el país. El verdadero golpe de realidad, sin embargo, llegó horas después. Un dron detectó en un claro de la cañada un camión de carga abandonado. Adentro, encontraron 8 artefactos explosivos improvisados, fusiles, cargadores y una caja fuerte portátil. Dentro de ella, una memoria USB. El archivo encriptado se llamaba EQ7-7-no. Los peritos abrieron el archivo. Era una base de datos con rutas de convoys militares, horarios de retenes, lo más alarmante, zonas marcadas en rojo como sin respuesta, áreas donde el Estado no entraba ni veía. Una de esas zonas coincidía con la frontera de Guanajuato. El camaleón no se había defendido de forma espontánea, había activado una operación criminal nacional. Los bloqueos en 16 puntos no eran una respuesta, eran una distracción perfectamente calculada. La pista final llegó desde una llamada anónima en Yurecuaro. No lo van a encontrar. Él ya no está en Michoacán. Harfuch recibió la noticia del escape en Ciudad de México. El análisis de la USB confirmaba la traza, la línea roja de escape llevaba hacia Colima. La operación criminal se estaba expandiendo, buscando afianzar el corredor criminal del CJNG. En la sala de crisis, el rostro de Harfuch se endureció. La violencia no se había detenido solo en Michoacán, en el tramo Pénjamo-La Piedad, en Guanajuato, también habían quemado tráileres. Atención. Habla el secretario Harfuch. Iniciamos contención total, ordenó. Repito, contención total. Ni un paso atrás. La respuesta federal fue inmediata. Harfuch desplegó 48 unidades blindadas, 3 helicópteros de patrullaje y drones térmicos. Su objetivo era claro: impedir que el crimen volviera a marcar el mapa del país. Activó el protocolo de red de cierre interestatal CJ, cerrando brechas rurales entre Michoacán y Colima y reforzando la vigilancia en Guanajuato. Esa tarde, Harfuch apareció en cadena nacional. Con rostro firme y voz grave, definió la situación más allá de un conflicto local. Hoy el crimen organizado incendió nuestras carreteras, declaró. Nosotros vamos a incendiar su red de impunidad. Esto no es solo Michoacán. Esto es un modelo de ocupación criminal y lo vamos a desmantelar completo. La gente ya no solo hablaba de narcobloqueos, estaban presenciando un ensayo de paralización estatal. Al caer la noche, el humo sobre Michoacán se disipaba, pero el olor a goma quemada y a miedo seco permanecía en los caminos, las casas y en el alma. La jornada había dejado un militar herido y 2 civiles fallecidos. Más de una docena de vehículos destruidos y cientos de familias traumatizadas. El camaleón había escapado, pero había dejado la clave, el EQ7-7. La operación no fue un fracaso total, sino la revelación de una verdad más profunda. El crimen no improvisaba, actuaba con inteligencia, en red y con una coreografía precisa. Lo que habían presenciado era una simulación de caos, una prueba de control.
En el centro de comando, Harfuch miró los mapas de la zona sin respuesta del camaleón. Si el camaleón era el arquitecto del miedo, la fuga era la comprobación de que había un plano maestro. La contención había evitado la expansión inmediata, pero la pregunta seguía flotando: si el crimen puede prender fuego a 15 municipios en un día sin ser detenido, ¿qué sigue? Harfuch sabía que la batalla no había terminado con el operativo. Apenas había comenzado la guerra contra una red que se creía invisible. El Estado había evitado que el fuego se propagara, pero ahora debía atacar las raíces profundas y estructuradas que permitieron que el camaleón activara el infierno.